Buen día, bien, sorprendida como todos y también muy atenta a la conversación que tenías antes con Gilberto. Sí, hay muchas cosas interesantes que conversar sobre la Argentina. Y bueno, no sé si fue casualidad o no, pero en cualquiera de los dos casos, qué bueno tener esta mañana en el panel a Beth Gerber. ¿Cómo estás, Beth? Buenos días. Hola, buenos días, Patricio. Bueno, buenos días es una forma de decir. Lamentablemente hay un problema en la cámara que estoy tratando de resolver. Espero aparecer con cara y todo. Pero acá estamos, ¿qué tal? Hola, Monse, ¿qué tal? Bueno, mientras arreglamos el tema de la cámara, Bet igual nos acompaña, entiendo que desde Argentina, Bet, si nos puedes ahí confirmar dónde estás. Sí, estoy en Buenos Aires. Ya. Y nada, ayer estuve acompañando a mi familia en Quilmes. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y después me vine para la ciudad de Buenos Aires a seguir los resultados. Bueno, Bet, Acompañada por muchos amigos también y amigas de Chile que estaban interesadísimos. Creo que el mundo estaba interesado en lo que pasaba hoy acá. sí, pues bueno, y desde Chile también estamos muy interesados también. Interesados también en entender lo que pasó el día de ayer, que todavía cuesta digerirlo, ¿no? Pedirte una primera impresión ya más general para ir después desglosando, ¿no? De todos los niveles que tiene esta sorpresiva elección. Bet. Bueno, sí, primero creo que para todo el mundo, en Argentina también, para la oposición y para el oficialismo, para todo el mundo creo que es un shock. No el triunfo, porque todo lo que se venía recogiendo en la última semana era muy próximo, ¿no? Eran diferencias de error muestral para uno u otro candidato, y eso puede ser cualquier cosa, digamos. Todo lo que daba, todo lo que circulaba era 3 puntos arriba o abajo para uno o para el otro, y eso sabíamos que puede resultar en lo que sea, y con mucho indeciso, que parecía no estar, esto decían desde los equipos del candidato oficialista, no estaba logrando capitalizar Massa, pero nadie esperaba esta diferencia, tampoco el mileísmo, no había nada excepto alguna encuesta interna que yo desconozca y todo mi entorno desconozca, pero nada hacía prever 15 puntos de diferencia. Mm. Sí. Torpe. Vamos a esto de nada hacía prever y aprovechamos de saludar a esta hora de la mañana al académico de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella. Marcelo, bienvenido. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, esto de nada hacía prever lo podemos aplicar a las encuestas, pero quizás también lo podemos aplicar al sistema político. Esto que ocurre permanentemente en las elecciones, Marcelo, de que el pueblo con sus decisiones sorprende, ¿no? Sorprende al periodismo especializado, sorprende a los analistas, sorprende a los políticos. Uno diría, ¿hay algún puente cortado, algún sistema de medición que no está funcionando o varios? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que efectivamente la magnitud de los resultados de ayer son, como dice Beth, sorpresivos. Pero si uno lo mira a nivel internacional, uno puede concluir con cierta facilidad que aquí hay un dato que aparece frecuentemente subdeclarado, y este es el voto de la ultraderecha. Entonces, no debiéramos sorprendernos tanto. Sí, está bien, sorprendernos por la magnitud que mencionaba Beth. Y si uno mira además a nivel territorial, solo 3 provincias gana Massa. Mm. Y eso efectivamente es un derrumbe para el peronismo muy fuerte y para el oficialismo muy fuerte. Pero si tú lo miras en dos claves, por una parte, la tendencia a la subdeclaración del voto de ultraderecha, es decir, la gente que tiene pensado votar por ultraderecha no lo dice porque probablemente tiene que explicarlo, porque puede aparecer en ciertos círculos como un voto políticamente correcto, pero a la hora de los que hubo va a votar por la ultraderecha. Y ese es el dato que tenemos. El otro dato que modera nuestra sorpresa es que en los últimos 10 años, después del boom de las materias primas, de los commodities en América Latina, se dio un cambio que es notable en la capacidad de los oficialismos de reelegirse.
Sí, en el periodo anterior a la crisis de los commodities, a la caída de los commodities, en América Latina el oficialismo ganaba la mayor parte de las elecciones, ahora se da vuelta la tortilla. Y lo que tenemos son resultados que habitualmente favorecen a las oposiciones y en un nivel bastante alto, sobre un 75% de las elecciones en los últimos años ha resultado triunfadora las oposiciones. Entonces tenemos dos temas, la subdeclaración del voto de la ultraderecha y por otra parte tenemos los fenómenos de desgaste, entender mejor por qué se desgastan los gobiernos. Y te agrego una tercera cuestión que es bien importante. Cada vez más en América Latina, y Argentina no es la excepción, por algo estamos hablando de un balotaje, de una segunda vuelta, los gobiernos tienen apoyos que son minoritarios. Entonces, es muy distinto tener un apoyo en el Congreso que bordea el 50%, a gobernar con un 30 o con un 20 y depender de una segunda coalición. Esto le va a pasar a Milei también. Milei con los votos de la Libertad Avanza no llega a ningún lado y tiene que definitivamente jugársela por mantener la coalición Juntos por el Cambio, porque si no, no tiene viabilidad, no flota el gobierno. Ahora, Beth, ya yendo al análisis de cómo llegamos a esta situación, y no quiero por ningún motivo echarle la culpa a la gente que votó por Milei, sino para entender, porque personajes extremistas, demagogos existen siempre, ¿no? Pero el hecho de que un 56% de los argentinos haya votado por él es lo que llama la atención. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cuál es la reflexión que haces ya, obviamente, transcurridas algunas horas? Esto lo vamos a tener que masticar harto y sacar las conclusiones durante los próximos días, pero así como las primeras reflexiones, ¿cómo crees tú que llegamos a esta situación? Mira, la verdad es que sí, hay una reflexión que hacer de esta diferencia tan grande, pero hace meses que nos venimos haciendo esta pregunta porque, bueno, Milei llegó a donde llegó. Aunque hubiera perdido, también cabía hacerse esta pregunta que nos venimos haciendo. Un fanático ultraderechista, desequilibrado, con muy poco conocimiento del Estado, de lo que puede ser gobernar un país, siempre puede existir. La cuestión es por qué millones de personas lo siguen, por qué millones de personas optan por este salto al vacío. Primero me parece bien importante lo que mencionó Marcelo respecto del voto silenciado o el voto oculto, o yo creo que hubo acá espiral del silencio, ¿no? No tendería a culpar a las encuestas de hacer siempre todo mal. No creo que los encuestadores hayan hecho todo mal o nadie le haya pegado, sino que creo que hay gente que mintió cuando se le pregunta la intención de voto. Esto no es nuevo en la Argentina. En la segunda votación de Menem, por ejemplo, fue impresionante el voto oculto, lo llamaban voto cuota, gente que opera la espiral del silencio, siente que queda en una minoría o que es incorrecto lo que va a hacer, entonces mienten las encuestas. No dice a quién va a votar, esto por una parte. Por la otra, si uno se viene preguntando, nos venimos preguntando hace meses, ¿cómo puede ser? Bueno, es el enorme desgaste que provoca, primero que nada, yo creo un 140% de inflación, la pauperización de las clases medias y bajas, el desgaste que hay también frente a hechos de corrupción ante los cuales, que no son ajenos a otros gobiernos, ni al macrismo tampoco. Lo que pasa es que acá ni siquiera hubo señales de intentar combatirla. Todo esto se suma, esto no es un mileísmo, como en tantos otros casos de las ultraderechas que también mencionó Marcelo en otros lugares del mundo. No se trata de un votante que opta por la ultraderecha, por ideologías y propuestas de ultraderecha, sino porque está en contra de, o porque está en contra, o está enojado, o está infinitamente irritado. Nos preguntamos todo este tiempo también, ¿basta estar enojado para pegar un salto al vacío y votar un loco? Y no basta, pero es lo que había. A mí me parece dentro de todo milagroso que Massa haya llegado al balotaje siendo el ministro de Economía en un año que suma el 140% de inflación. Eso ya es milagroso, ¿no? Porque sí, es el ministro de Economía. Sí, ahora quizá voy a ser demasiado simplista con lo que voy a decir a continuación, pero para eso están ustedes, para complejizar mi
mis simplificaciones. Pero quizás no es tan difícil de entender, y ahí Beth, tú sabes infinitamente más que yo, cuando uno camina por cualquier calle de Buenos Aires o toma un taxi y te dicen, bueno, pero es que ya no sé lo que gano y no sé cuánto va a valer lo que gano a fin de mes tampoco. Porque bueno, uno de los problemas que genera la inflación es que los precios no van subiendo al mismo tiempo, ¿no? Van subiendo en función de cuándo se acaban los stocks. Entonces, uno puede ir al supermercado y tener cosas que suben, cosas que todavía no han subido, cosas que tienen el precio del año pasado y así sucesivamente. Entonces, claro, cuando la pobreza crece de manera galopante y cuando se vive cotidianamente con esa incertidumbre, eh, quizás es bastante fácil de explicar un resultado como este. Estoy yendo a lo más básico, ¿ah? O sea, de cómo se vive la vida cotidiana, incluso más allá de que sabemos que en Argentina hay un montón de apoyos sociales que son relevantes. Bueno, eso bien concreto, ¿no? Y que también a veces se le olvida, vamos a decirlo así, disculpen la simplificación, a los sectores progresistas, ¿no? Que hay que partir por ahí para luego hablar de las otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Beth. Sí, absolutamente. Me parece que, a ver, bueno, este ha sido un muy mal gobierno. Que por otra parte, yo apoyé, digo, tenía esperanzas en que fuera mejor, así que fue un muy mal gobierno, hay una fuerte frustración, pero coincido en lo que decís, hay como un descuelgue, ¿no?, del cierto progresismo en el discurso y en la acción con los problemas cotidianos. Los problemas cotidianos que son tan concretos como lo que estás diciendo. No saber qué puedo comprar mañana, qué puedo pagar, qué necesidades básicas puedo cubrir. Bien breve, ¿no? Había algunos dirigentes que decían, es un dilema entre la democracia y el autoritarismo, ¿no? Y yo me imagino a alguien que no tiene que comer. Vos sabés que no hace sentido, claro, no le hace sentido. Es tener que comer. No le hace sentido, totalmente. No, no sé, claro. Bueno, pero lo que sea, cosas que nos parecen muy importantes, por supuesto, valores que nos parecen centrales, los derechos humanos, ciertas libertades, por más que se llamen libertarios, y bueno, no tengo que comer mañana. La cuestión, lo peligroso, como en todos lados y en Chile también y en cualquier lugar del mundo, es creer que lo que viene, lo distinto, solo por el hecho de ser distinto, te va a resolver todo aquello, porque prontamente van a llegar las frustraciones del ajuste brutal que va a llegar rapidísimamente. Entonces, esa fantasía de que lo distinto, todo te lo va a resolver, todo lo que no te gustaba y todo lo que te hacía mal, eso es peligrosísimo. Quiero sumar a los factores que mencionamos también, algo que en la Argentina está larvado, pero no tan larvado, que es el antiperonismo. Siempre hay un antiperonismo fuerte que jugó y se concentró, hay una cuota de odio en el voto que ha tenido lugar, que también ha sumado a esto. Pero yo no le atribuiría este triunfo al antiperonismo, porque por supuesto hubo muchas elecciones que ganó el peronismo, así que no es lo más fuerte. Lo más fuerte es esto, sin duda, el desgaste que provoca situaciones económicas cotidianas, digamos, de organización de la vida básica y de proyección de la vida, de las que la gente está desesperada. Hay una cuota importante de desesperación en este voto, sin duda, de las que la gente quiere salir, quiere superar. Y hay una cuota importante para mí de peligro en esa desesperación que hace votar lo que sea distinto, y que, en mi opinión, vamos a ver rápidamente que no resuelve. Y bueno, a mí me genera cierto temor sobre la violencia social que esto pueda desatar con un gobierno que acaba de ganar y que tiene una impronta represiva declarada, ¿no? Creo que no va a traer muchos problemas en reprimir. Marcelo. Mira, muy difícil, y en eso estoy de acuerdo con lo que plantea la provocación de Patricio, porque es muy difícil para la izquierda sostener un discurso de buenas razones cuando no se cumple con la tarea de generar mejores condiciones de vida para aquellos y aquellas que son parte de los sectores más vulnerables de un país. Y es bueno entender que lo que pasa ayer también es un fin de ciclo de un sector político en Argentina que viene gobernando desde el año 2003. Por lo tanto, es cierto lo que dice Beth, ¿no? El salto al vacío implica un alto riesgo y no garantiza que las soluciones se encuentren. Pero el pueblo, los electores y electoras,
evidentemente creo que agotaron los niveles de confianza con ese sector político de que a través del voto hacia ese sector pudieran cambiar las cosas también. Entonces, funciona el argumento para ambos lados. El salto al vacío tiene un nivel alto de riesgo, pero lo que quedó claro, a mi juicio ayer, solo 3 provincias ganó el oficialismo. Es que a través de esa vía, de la vía que viene gobernando desde el 2003 en adelante, no se van a conseguir mejores condiciones. Y por lo tanto, esa bajada del tema del resultado electoral de ayer nos lleva a pensar en cuáles son los niveles de efectividad de los gobiernos de izquierda hoy día en el mundo. Y en qué medida la izquierda que hoy día conocemos en el mundo, no solamente en Argentina, en Brasil o en Chile, es la izquierda que surgió en la década del 20 en el mundo, que tenía su razón de ser en cambios, en transformaciones en favor de los grupos más vulnerables, los grupos más pobres. Si uno mira unas publicaciones de García Toledano con Piketty, con El Economista, sobre las bases sociales del voto, que es muy interesante el libro, no recuerdo exactamente el nombre, pero está en internet, es fácil encontrarlo. Uno se da cuenta que la gran transformación que viene ocurriendo en los últimos 30 años es la transformación del componente social del voto. Hoy día en la izquierda, por lo menos en la izquierda socialdemócrata y en la izquierda de los partidos tradicionales, no votan los más pobres. Y eso es bueno decirlo. Y eso pasa en Argentina, cada vez más, también pasa en Chile. Y por lo tanto hay que hacerse una pregunta, una autocrítica desde el punto de vista del proyecto histórico de las izquierdas, porque parece que algo ha estado pasando, y es una paradoja, porque precisamente estos han sido los años en donde la izquierda ha podido hacer gobierno en más democracias en el mundo, pero que perdió esa conexión con los más pobres y que hoy día genera este tipo de resultados que pueden ser o pueden parecer inexplicables, pero la verdad es que si uno mira la oferta programática de las izquierdas hoy día, está extremadamente concentrada en temas identitarios. La crítica en Europa es si la izquierda se transformó en un sector conservador. Y entonces, más allá de que el kirchnerismo diga que es una opción nacional popular, claramente la política de transferencias monetarias no resuelve el problema de la inseguridad que viven las personas en Argentina. Pues se acaba la transferencia monetaria y la gente que ha ido, digamos, adquiriendo una cierta situación de mínima estabilidad, cae en una situación de pobreza dramática. Entonces nunca los subsidios, nunca las transferencias van a ser la solución final en una economía que tiene un 40% pobre. Ahora, Beth, a lo que plantea Marcelo de esta crisis de las izquierdas, te hago otra pregunta que no tiene mucha relación, pero que está vinculada con el futuro de Argentina y de la gobernabilidad que puede ofrecer Milei, que ya ha demostrado que es una persona que no tiene conocimiento del Estado, como decías, Beth, quedó súper claro en el último debate, no tiene conocimiento de cómo funcionan las relaciones internacionales, algo tan básico, ¿no?, para un gobernante que va a tener que gobernar con la que él denomina la casta. Con eso también ahí pierde quizás cierta credibilidad. Y te pregunto si es que, y esta pregunta quizás no la haría en el caso de Chile, pero en Argentina se ha dado, si es que tú ves que Milei pueda gobernar todos los años que corresponde a su periodo, porque hay quienes... Todo el periodo, exacto. Hay quienes han planteado que eso es probable que no ocurra. Y como esto ya ha pasado en Argentina previamente, yo ahí te hago la pregunta, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo proyectas desde el punto de vista de la gobernabilidad? Bueno, disculpa, ayer alguien picado escribió en redes sociales, pero estaba chistoso, que como Milei va a desmantelar el Estado, el único funcionario de la Casa Rosada que tiene el puesto asegurado es el piloto del helicóptero, ¿no? Obviamente lo dijo alguien de picado, ¿no? Pero bueno, en alusión a aquello. No, muchos nos hacemos, muchos y muchas nos hacemos esa pregunta porque no tiene equipos para gobernar, claramente. Ahora, tiene el macrismo. Yo me pregunto hasta qué punto Macri no va a ser una especie de presidente en la sombra, porque su intervención, sobre todo en esta segunda parte, entre la primera vuelta y el balotaje, su intervención en la campaña ha sido central. Él sí tiene y puede aportar equipos para gobernar, los va a poner, por supuesto. Milei no los tiene y nada, eso es una especie de bolsa de gatos en La Libertad Avanza. Entonces es difícil. La Argentina es un país complejo, pero cualquier país es complejo para gobernar, este en particular. Así que es difícil. Tampoco tiene mayorías en el Congreso, con lo cual también es
complejo lo que pueda llegar a ser. Tiene mayoría, sí suma al PRO, a Juntos por el Cambio, que ya no existe, se suma al macrismo en diputados, sí, en senadores no, pero en definitiva equipos para gobernar es lo que falta y es complejo. Por más que haya ganado en la mayoría de las provincias, eso no quiere decir que tenga aparato y estructuras de gobierno, es muy complejo. Y él, por las características del personaje, creo que todos nos preguntamos si está en condiciones de sostener algo así como un gobierno. Por lo tanto, la verdad es que todo anoche y hoy es interrogante respecto de cómo avanza esto. Todo lo que, digo, desde las ciencias sociales, la ciencia política, nos podemos preguntar. Anoche pensamos, si los primeros 3 meses son los momentos en que los gobiernos hacen los principales ajustes, etcétera, todo tipo no regla, pero de lo que conocemos respecto de que son los funcionamientos tradicionales de los gobiernos, acá no corre nada de esto. Me parece que nada es previsible, por lo particular del personaje, del partido La Libertad Avanza, medio inexistente hasta hace poco, en un país complejo y donde el peronismo y los partidos más organizados, la Unión Cívica Radical, que no es menor, porque si bien se ha volcado con Massa, no sabemos cómo va a operar en el Congreso, y ha ganado varias gobernaciones, así que ha vuelto a tener un papel importante. Y algo importante también que señalabas, Patricio, que es esto de las organizaciones sociales parecían estar yo también lo creía así, con la oposición, con el oficialismo. Hay también un descuelgue, una desconexión entre las cúpulas y las bases, ¿no? La crisis de representación de la que hablamos tantas veces en los programas de la Radio Universidad de Chile, para Chile, en el caso de Argentina también ocurre. Entonces la interrogante de cómo se va a reestructurar esto también desde los movimientos y las organizaciones sociales, que en Argentina son fuertes, son importantes, pero parecen estar descolgadas de las cúpulas de esas mismas organizaciones, y estas con los partidos, abre interrogantes enormes. Bueno, son las 8:59. Vamos a ir a un breve alto y a la vuelta continuamos con Radio Análisis en Radio Universidad de Chile, y Chile TV inicia su programación con Meta Violeta. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe. Todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana. Por supuesto aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Este jueves
jueves 23 de noviembre a las 19:30 horas se presenta nuevamente en Sala Máster la destacada cantautora nacional Carmen Prieto Monreal, lanzando su nuevo trabajo discográfico titulado Señora del Tiempo y que tributa a Silvio Rodríguez, uno de los más relevantes trovadores iberoamericanos. En este concierto estarán presentes también los músicos Carlos Román en el piano y el destacado violinista cubano Juan Manuel Vázquez. Este concierto además contará con la participación especial del artista chileno Pedro Fonsea. Los dejamos cordialmente invitados este jueves 23 de noviembre a las 19:30 horas a disfrutar la voz, el talento y el nuevo disco Señora del Tiempo del artista nacional Carmen Prieto Monreal en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Más información y entradas a la venta en Portal Ticket. En la radio que piensa, cumplimos 42 años de vida junto a ustedes. Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día, el lunes 20 de noviembre del año 2023, con Montserrat Rolano, con Marcelo Mella y con Beth Gerber. Bueno, y otro de los temas que obviamente preocupa es el de la seguridad pública, pero que se enreda permanentemente con el de la migración. A todos vieron, a todos les conmovió, Ramón se me lo mandó por WhatsApp, de hecho, lo ocurrido en la Quinta Normal, cuando unos adolescentes extranjeros, aparentemente venezolanos, intentaron agredir, incluso blandiendo armas blancas a funcionarios municipales. Esto abrió nuevamente una deriva vinculada con la migración respecto al tema de la delincuencia, con un grupo de parlamentarios, además diputados de Renovación Nacional, diciendo que si no se expulsaba a 12.000 migrantes de aquí a fin de año, iban a impulsar una acusación constitucional contra la ministra, y más allá de que la amenaza parece media temeraria y además media inviable porque nos genera mucho consenso en la oposición, nos vuelve a instalar la pregunta de cómo abordar adecuadamente este tema. La ciudadanía en general no tiene por qué saber que echar 12.000 personas en un mes es súper difícil. No tiene por qué saber que... es imposible. No tiene por qué saber que el presidente Piñera ha hecho 1.200 y que Boric en un año y medio haya echado más de 7.000. No digo esto para decir que un gobierno lo hizo mejor que lo otro. Estoy tratando de figurar lo compleja que es la situación, ¿no? Ayer mismo, cuando se le preguntaba al general director de Carabineros sobre el tema, general Yáñez como que se largó a reír y dijo, bueno, lo que pasa es que no es llegar y echarlo, lo primero es que tenemos que encontrar quien lo reciba. Bueno, hay que entrar a explicar, ¿no? Hay que entrar a explicar, pero bueno, lo que me preocupa en el fondo... y sin incurrir en buenismos contra la migración irregular, es que se apunten mal, que se apunte mal, ¿no? Y que no terminemos teniendo un debate público sobre cómo enfrentar adecuadamente el tema de la seguridad pública. Termino con esto, y se nos olvida. El hecho de que un grupo de chicos amenace, intenta agredir, incluso dañar a funcionarios municipales, es de extrema gravedad. Pero no es lo mismo que el crimen organizado. El crimen organizado es otra cosa y requiere otras políticas y otras estrategias. Pero, así como lo tratan los medios y los políticos, como que todo se nos enreda y finalmente no sabemos para dónde ir. Bueno, hago la introducción, cedo la palabra, Marcelo. Sí. Mira, lo primero, creo, hay que empezar a distinguir algunas cosas para no caer en soluciones de alcalde populista y juntar todo, fenómenos que no tienen nada que ver. Primero, la percepción de inseguridad, que es un tema efectivo y que va a tener implicancia en la próxima elección presidencial y parlamentaria, no cabe ninguna duda. Ya no tenemos nada que hacer para evitar que eso sea así. Entonces, cuando hablemos de los resultados, en 2 años más, sin duda el tema de la seguridad va a estar presente en la orientación del voto de chilenos y chilenas. Porque la percepción muestra que es una tremenda preocupación, pero no es reciente. Si uno mira la encuesta del 2019, 2017, eso ya estaba instalado como un tema
no resuelto, un tema mal manejado por los partidos políticos, por el gobierno, por las instituciones, que significaba que fuera la primerísima preocupación. Es cierto que el tratamiento, la conversación mediática, a veces un poco sensacionalista, ¿no? Y caen estas recetas que son tan poco efectivas como expulsar a muchos migrantes, pretendiendo que con eso se resuelve el tema de la seguridad pública, lo que es un soberano error, o lo que es más grave aún, encarcelar a todo el mundo, ¿no? Con los niveles de contagio criminógeno que hay dentro de las cárceles por hacinamiento, es realmente una locura, ¿no? Si nosotros vemos cómo, respondiendo a este discurso de todos a la cárcel, ha subido la cantidad de imputados de manera exponencial en los últimos 4 años, como la gran solución del sistema. Ha subido sistemáticamente, acercándose a la población de condenados. Es decir, esto es gravísimo, porque son personas que están esperando condena, que podrían ser declarados culpables, pero podrían ser no declarados culpables. Entonces, aquí podría incluso haber situaciones de vulneración de derechos humanos sistemática. No se puede durar la privación de libertad tanto tiempo como ocurre en tantos casos hoy día en el sistema carcelario, con tanta gente que está solo, no digo solo, está en condición de imputado por varios años. Eso es impresentable. Pero responde a un clima de opinión pública y a un clima político de la conversación donde parece ser que la gran solución es echar gente del país o encarcelar a gente dentro de nuestro país. Y yo creo que ninguna de las dos soluciones apuntan al camino indicado. Primero, hay que reconocer que ciertos sectores, nuevamente, los sectores progresistas, tienen una incomodidad al trabajar sobre este tema. Es incómodo hablar de seguridad, es casi una mala palabra, Patricio, hablar de inteligencia. Heredamos un trauma de la dictadura. Cuando hablamos de inteligencia, pensamos que estamos hablando de policía política, pero son cosas distintas. Y yo creo que tenemos, en parte, las explicaciones tan ridículas sobre las causas del estallido social, que surgieron inmediatamente, tienen que ver con esta pérdida de conexión con los sistemas de inteligencia que, bien organizados, cumplen una función que es fundamental y que significa pesquisar el crimen organizado, que en todas las sociedades democráticas hoy día es un problema en mayor o menor medida. Luego, el tema de la eficacia de la administración de justicia. Es decir, tenemos una cantidad de juicios trabados por distintas razones, que significa el aumento de una población dentro de las cárceles que nos va a generar un problema a 10 años, cuando muchos de aquellos que están en condición de imputados y que están privados de libertad con gente de alto compromiso delictual salgan, van a tener un nivel de especialización mucho más alto y por lo tanto para la política pública va a ser mucho más difícil combatirlo. Y no vamos a estar hablando de jóvenes que agreden a guardias en la estación Quinta Normal del metro, vamos a estar hablando de empresas del delito que tienen mayor cantidad de contingente dentro de nuestro país y probablemente muchos de ellos chilenos y chilenas que van a ser parte de estas redes en un país que tiene además un 40% de empleo informal, un 30 y tanto % de empleo informal. Y yo diría que una política carcelaria efectiva que implique políticas de segregación de población penal es fundamental hoy día. Entonces yo creo que hay varios niveles para pensar esto, lo carcelario, la eficacia del sistema de administración de justicia. Las personas no podemos entender fácilmente cómo después de la agresión que vimos todo en Quinta Normal, en menos de 24 horas estos jóvenes están nuevamente en la calle. Eso no se entiende. Habrá que explicarlo, pero no se entiende fácilmente. Entonces la sensación que queda es que las personas están indefensas frente a las nuevas expresiones del delito. Y es cierto que Chile es de los países todavía más seguros de América Latina, pero también es cierto que delitos como el tráfico de personas, particularmente la explotación sexual y el secuestro, ha aumentado en los últimos 3 años de manera significativa. Entonces no hay que caer ni en discursos alarmistas, ni tampoco en discursos autocomplacientes, porque nuevos tipos de delitos que prácticamente no existían en Chile, del 2017 en adelante, han crecido de manera significativa. Sí, ahora, Beth, esto se vincula de alguna manera con lo que hablábamos antes de la pausa, en el caso de Argentina, obviamente guardando todas las proporciones, pero lo que dice Marcelo, claro, va a los temas de fondo, pero existe una tendencia en todo el arco político, yo me atrevería a decir, a ofrecer soluciones muy simples a cuestiones que son estructurales y tremendamente complejas, como es el tema del crimen organizado, la delincuencia, la migración, y la verdad es que son cuestiones que venden, ¿no?, que le hacen sentido a la gente. Expulsión inmediata de migrantes, por ejemplo.
Y esto tiene su correlato electoral. Lo vimos en la última elección del 7 de mayo, donde los republicanos fueron elegidos por sus propuestas que apuntan a la mano dura, ¿no? Y contra de la delincuencia, más allá que un texto constitucional no va a solucionar el tema de la delincuencia. ¿Cómo ves eso? Porque, y esto se vincula con lo que hablábamos antes, porque Chile no está ajeno a vivir un fenómeno como lo que ocurre en Argentina, quizás es un extremo, ¿no? Pero tenemos liderazgos con características similares, obviamente guardando, insisto, las proporciones, pero ¿cómo lo ves desde ese punto de vista también de los riesgos que implica para el sistema democrático en nuestro país, pero también en otros, estas propuestas populistas, ¿no? Y este clima que se genera también con el tema de la delincuencia? La última encuesta CADEM, por ejemplo, revela la sensación más alta de inseguridad desde hace 10 años prácticamente. ¿Cómo ves esa situación? Bien interesante. Siempre está como prohibido, lo que planteas, siempre está como prohibido comparar países, pero la verdad es que el tema de seguridad lo sigo desde 2001, 2002 en Chile y en Argentina, y sí tiene elementos comunes fortísimos respecto de cómo enfrentarlo, y este siempre ha sido la interrogante y en lo que más trabajé en ese campo, cómo enfrentarlo desde los gobiernos progresistas, que yo sí creo que te arrastraban un complejo en los principios, los principios de los gobiernos democráticos y todavía principios la primera década del siglo XXI, pero ya no. Para mí ya no corre esto de que tienen temor, esto de que tienen temor porque están acomplejados y no se atreven a encarar el tema de la seguridad o aplicar sanciones, me parece que ya fue. Ahora, en todos los países de la región, no desde los últimos años, sino desde los primeros años del siglo XXI, y lo recoge el Latinobarómetro, la primera preocupación, o segunda año tras año, entre primera y segunda, no importa porque son las dos más grandes, está siempre delincuencia e inseguridad, y lo curioso, en nuestros países, en el cono sur, sobre todo Uruguay, Argentina y Chile, es el desfasaje entre las cifras de delitos cometidos realmente, y la percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad es parecida a la de Colombia, a la de los países de Centroamérica, que es incomparable el tipo de delito y las cifras efectivas de delitos cometidos, sobre todo delitos como homicidios. Entonces nos preguntamos hace 20 años, ¿qué pasa que la percepción de inseguridad, que no es mentira, la percepción es real, es tan pero tan alta? Y ahí hay un cóctel con elementos de los que mencionabas. La inseguridad vende bien, el miedo vende muy bien. ¿Y qué es lo que vende? Primero vende rating, ¿no? La noticia de inseguridad, sabemos los bloques, hay bloques completos en los canales de noticias de inseguridad, delitos portonazos, que puede ir cambiando el tipo de delito, pero vende rating, vende seguridad privada. Hay un factor que mencionó Marcelo, también importantísimo, que se ha un poco dejado de lado, pero la construcción de cárceles es un gran negocio, y la venta de seguridad privada tiene cifras que impactarían si fueran más conocidas. Y también generan, ¿qué vende? Vende votos, porque prometer, otra vez, soluciones fáciles, populistas, manuduristas, etcétera, etcétera, que ya está probado en medio mundo que no resultan y que no resolvés nada de fondo con esto, vende también. Entonces es un producto, el miedo y la inseguridad, es un producto que vende tan bien en tan distintos ámbitos, que yo creo que es imposible hacer nada si no hay de verdad acuerdos y consensos serios entre diversos sectores políticos que involucren también a los medios masivos de comunicación. No estoy culpando a los medios del temor, no culpo a los medios del temor, porque hay una composición más compleja de la sensación de inseguridad que el mero consumo de noticias de inseguridad. Sí, ahí te pregunto de vuelta, porque tú dices no acusa a los medios del temor, ¿no? Pero no sé, yo pongo un noticiero de televisión cualquier día, y la primera media hora, los primeros 45 minutos es descuartizamiento, asesinato, portonazo, apuñalamiento y así sucesivamente, ¿no? Totalmente. Incluso a veces se están discutiendo proyectos de ley relevantes y la gente no tiene idea, pero sí se enteró que en Renca descuartizaron a alguien, ¿no? Y por el otro lado,
aunque suene políticamente incorrecto decirlo, aunque sea una raya en el agua, de alguna manera tú aludiste a esto, los datos duros demuestran que Chile es el país con la menor tasa de homicidios de toda América Latina. No de Sudamérica, de toda América Latina, ¿no? Y sin embargo, es un país donde uno cualitativamente comprende, en general, las personas están asustadas, ¿no? Entonces, uno dice, ¿qué es lo que media entre el dato duro y la percepción para que en países donde la situación no es que sea el doble o el triple, es 8 o 10 veces peor que en Chile, la gente no esté tan asustada como acá? Eso corre para varios del Cono Sur, menos Brasil, que tiene tasa de homicidios más alta. Pero los demás también, Argentina y Uruguay también tienen baja. Igual la percepción de inseguridad es delirante. Yo no estoy desresponsabilizando a los medios, digo que la composición de la percepción de temor es más compleja. Por ejemplo, quienes ya tienen temor, esto según los estudios que se hayan hecho y relevado en el mundo, quienes ya tienen temor tienden a consumir más noticias de inseguridad que otros. Quienes fueron víctimas de un delito o en el entorno alguien fue víctima de un delito también tiene más temor. No es que te lo provoque y te lo cree únicamente consumir noticias de inseguridad. Digo porque desde el sentido común yo también pensaría, a ver, y bueno, si todo el tiempo hay portonazo, etcétera, te da miedo. Bueno, el miedo se compone de una forma más compleja, con lo que no estoy quitando la responsabilidad a las coberturas, más que amarillas, morbosas, que espectacularizan permanentemente la delincuencia, los hechos de delincuencia. No les quito responsabilidad porque sí tienen que ver, me parece, y son importantísimas en la construcción de ideas de soluciones. Me parece que ahí sí es muy importante la descontextualización. Primero, bueno, esto por ejemplo, un clásico, tender a culpar a población migrante, ¿no? Si quien cometió un delito, quien es sospechoso de cometerlo, es de una nacionalidad tal, ya no es un delincuente, sino que es un venezolano, que un colombiano, que etcétera, ¿no? El titular es la nacionalidad y la calidad de inmigrante y no el delito. Y desde ahí también me parece que son irresponsables y que esto es muy hay que ponerlo en el tapete en la forma de presentarlo. Llama a una construcción de soluciones que evidentemente no llevan a nada. Por ejemplo, a las soluciones manoduristas. Nunca hay contextualización en el sentido de decir, bueno, y en el mundo esto, lo que sucedió con soluciones de mano dura, con respuestas de este tipo, es tal cosa. No hay para nada ese trabajo desde los medios. Me parece irresponsable. Pero también desde la oposición, quien sea oposición en un momento u otro, que sale a pedir cosas como la que se están pidiendo ahora, que se expulse 12.000 migrantes, es una falta de responsabilidad total. No hay ningún gobierno progresista ni no progresista que pueda aspirar a una solución más de fondo sin un compromiso político mayor y también por parte de los medios de comunicación mayor frente a un problema complejo que traemos desde hace mínimo 20 años y que siempre está llevando a lo mismo, a que se venda rápidamente para conseguir lo que sea, votos, mejorar en las encuestas, etcétera, alguna propuesta disparatada de corto plazo y manodurista que ya está. Yo te creo en el 2001, 2002, 2003, no te creo, pero quiero decir, hasta ahí no había tanto tiempo para ver qué impacto y qué efecto habían producido. Hoy ya hay evidencia internacional por todas partes, en América Latina y más allá, para saber que ese tipo de medidas no resuelven nada. Entonces, el tema es de responsabilidad, política y social, de los medios, pero también y sobre todo de quienes estén en el gobierno y en la oposición, porque es realmente irresponsable pedir medidas de ese tipo que venden fácil. En definitiva, esto es, el miedo vende bien, la inseguridad vende bien y vende de todo. Sí, ahora, Marcelo, muy breve, el tema de la migración, quiero detenerme ahí muy breve porque a propósito de eso, se están dando los resultados ahora de la última encuesta CEP, donde tiene un capítulo dedicado a la percepción de los chilenos respecto de la migración y es bastante negativa si uno lo compara con ediciones anteriores de esta encuesta.
Y ahí te pregunto cómo maniobrar desde el poder político, ¿no? No solamente los medios de comunicación, esta percepción negativa que hay hacia la migración. Por ejemplo, hay alguna pregunta que hace la consulta respecto de si es que consideran que elevan la población migrante eleva los índices de inseguridad, y la mayoría piensa que sí, ¿no? ¿Cómo hacerse cargo de eso desde el poder político? Porque además esta administración de este gobierno ha tenido una posición, no voy a decir buenista, ¿no? Pero una posición distinta a lo que fue el gobierno anterior en términos discursivos de la migración, pero ahora tiene que hacerse cargo de una cuestión que además es heredada, ¿no? ¿Cómo ves eso, ¿no? De hacerse cargo del problema? Sí. Yo estoy convencido que parte del problema que tienen los partidos hoy día en el mundo tiene que ver, y el tema de la seguridad es un gran ejemplo, con problemas de efectividad. Es decir, con el diagnóstico del problema que si no corresponde a la realidad, finalmente las soluciones no llegan ni cerca. Y por lo tanto, creo que respecto al tema de la migración, esta percepción tan regresiva que uno puede ver en la encuesta de opinión respecto de los migrantes, ¿no? Donde se juntan peras con manzanas, efectivamente. Hay personas que han llegado al país que son parte de organizaciones criminales, pero la gran mayoría de los migrantes, Chile es un país de migrantes, la gran mayoría de los países de América Latina son países que se construyeron esta síntesis como resultado de la migración. Entonces, es muy compleja esta regresión que uno no puede advertir, pero estas regresiones en la opinión pública son posibles cuando existen problemas no resueltos que se perpetúan. Y ahí aparece lo que dice Beth, la oportunidad para las soluciones facilistas, para las soluciones gorila, que no resuelven el problema, pero administran estos niveles de temor, este nivel de miedo que existe en el país frente al migrante, pero también frente a las nuevas caras del delito. Yo creo que efectivamente Chile es un país que objetivamente tiene altos niveles de seguridad y una percepción de inseguridad y un miedo, un temor muy desbocado. Es cierto eso. Pero tenemos problemas. 3 regiones del país tienen niveles de hacinamiento en las cárceles por sobre el 200% de la capacidad. Por favor, eso no es una cuestión de percepción. Tenemos en más del 200% los recintos de 3 regiones del país, con personas que necesariamente van a tener que compartir espacio físico con otros presos que tienen un nivel de peligrosidad mucho más alto. Si eso no es el fracaso de la política criminal de Chile, díganme ustedes qué es. Ahora, evidentemente, ningún partido va a ganar una elección construyendo cárceles. Podrá ser un buen negocio en el caso de las cárceles concesionadas, pero hoy día tenemos un problema de hacinamiento en las cárceles que es gravísimo. No solamente en términos de la vulneración, porque también voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Quienes están presos están cumpliendo una condena, pero no significa eso la vulneración sistemática de los derechos humanos. Por 2 razones. Porque la población que se enferma adentro difícilmente se puede rehabilitar. Y porque las personas que incuban odio contra la sociedad tienen mal pronóstico respecto a cualquier política de reinserción posterior. Entonces, estamos haciendo un muy mal negocio al no hacernos cargo de estas dimensiones sistémicas del problema de la criminalidad. Es cierto que no somos el país más inseguro, pero tenemos nuevos tipos de delitos que son el resultado del ingreso a organizaciones criminales con alto nivel de especialización. La última edición del The Economist tiene un reportaje sobre el Tren de Aragua, y Santiago y Concepción aparecen como puntos estratégicos de esta organización criminal cuyo principal negocio es la economía narco y el tráfico de personas. ¿Cuánto hemos hecho para impedir eso? Para hacernos cargo de este problema. Entonces, yo no creo que ni visiones autocomplacientes ni autoflagelantes resuelvan el problema. Electoralizar este problema también tiene muy mal pronóstico, pero que estamos viviendo nuevas dimensiones del delito y del crimen en Chile que no afectan socialmente a todos los grupos sociales de manera democrática. Hay algunos que son más afectados en nuestro país. Los sectores más vulnerables, nuevamente, son más castigados. Aquellos que mandan a su hijo a la universidad, al colegio, y se quedan angustiados o angustiadas sin saber cómo van a volver, si van a volver en buenas condiciones o van a llegar a su destino en buenas condiciones. Yo creo que la experiencia de la inseguridad también tiene una bajada por nivel de ingreso y por nivel de vulnerabilidad que hay que saber mirar. El problema no es el mismo. Es cierto que las comunas de mayor ingreso tienen el fenómeno del portonazo, pero cotidianamente
moverse en transporte público desde la periferia de Santiago es una experiencia distinta. Entonces yo creo que hay que hablar en serio de esto. No veo esa conversación en nuestro país, por lo tanto creo que los niveles de temor van a seguir estando muy por sobre lo que es el problema objetivamente. Sí, bueno, mientras estamos conversando estaba mirando con el ojo derecho, así, mirando para el lado, que no se notara tanto, la pantalla de uno de los canales de la televisión abierta, y dice, cunde la preocupación, vecinos nos envían más videos de asalto, y ahora cambió. Hace instantes delincuentes atacaron a mujer en paradero. Bueno, Claro. a eso me refiero. No quiero desdeñar la legitimidad de la preocupación que existe, porque el problema es real, ¿no? Si, mi punto es cómo lo ponderamos adecuadamente todos quienes tenemos desde un granito de arena a más posibilidad de tener un micrófono o un lugar donde expandir su punto de vista en estos asuntos. Quiero finalizar con esto. Obviamente no se trata de ser buenistas, pero quiero insistir una y otra vez en que la migración irregular y la delincuencia son tres cuestiones que pueden tener espacio de intersección, pero que son tres cosas distintas, no son exactamente lo mismo. Y aunque parezca políticamente inadecuado en estos tiempos, quiero recordar, y todo el mundo lo sabe, que cuando uno sale a la calle se encuentra con muchas personas de nacionalidad extranjera que están contribuyendo cotidianamente a que nuestro país funcione adecuadamente. Entonces, a concentrar las medidas de política pública donde quien corresponda y no generalizar. Eso. Bueno, estamos llegando al final. Beth Gerber, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, Patricio. La verdad que un gusto estar en un día duro para muchos y muchas argentinas, compartir con ustedes. La verdad es que reconforta. Saludos, Beth, y mucho ánimo. Bueno, y Marcelo Mella, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Marcelo, por venir tempranito, y te esperamos para la próxima. Muchas gracias, Montserrat, Patricia, Beth, gusto verlos, a todos, verla. Es un día complejo, pero yo creo que hay que sacar aprendizajes de esto. Los que trabajamos en el ámbito académico, yo creo que tenemos que dejar la camiseta un poquito al lado y tenemos que tratar de entender estos fenómenos, porque yo creo que la democracia está viviendo tiempos difíciles. Así que tenemos que estar a la altura todos desde nuestra trinchera, desde nuestra posición, defendiendo la democracia, que es el valor supremo, creo yo, de nuestra sociedad. Así es. Bueno, 9:29, tenemos que hacer un corte. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. ¿Lista? ¿Listo?